Neil tuvo que hacer un esfuerzo colosal para levantarse de la cama el miércoles por la mañana y solo lo consiguió movido por su deseo de sobrevivir y preservar sus mentiras. Necesitaba convencer a sus compañeros de que estaba bien. Para eso tenía que seguir con su día como si nada hubiese ocurrido en Navidad. En un esfuerzo por ganar un poco de tiempo para reprimir sus pensamientos, decidió salir a correr por Perimeter Road, en la carretera más lenta del mundo. A cada paso le recorrían rayos de dolor por las piernas y, para cuando volvió a la torre, Neil era incapaz de sentir nada de rodillas para abajo. Matt, que se había marchado al gimnasio antes de que Neil se levantara, lo estaba esperando en el salón con una expresión de incredulidad en el rostro. «Estás como una cabra, ¿lo sabías? Dime que no has salido así». «¿A qué hora aterriza Dan?», preguntó Neil. Por un instante creyó que no iba a ceder y permitirle cambiar de tema. Matt apretó la boca en una línea llena de desaprobación. «A las 11 voy a recogerlas e iremos directos al estadio», dijo en lugar de regañarlo. «¿Tú vas en el coche de Andrew?» «Sí», respondió Neil. «El entrenador quiere que Abby me vea antes de la reunión». Neil se encerró en el baño para ducharse. El proceso de secarse tras la ducha fue casi más doloroso que salir a correr, a pesar de que intentó tener el mayor cuidado posible. Se vistió con la velocidad de un caracol, con el gesto torcido, y se tomó un minuto para recuperar el aliento cuando hubo acabado. Eso le dio el tiempo necesario para ponerse un apósito nuevo sobre el tatuaje. Pero el corazón aún le retumbaba en las sienes cuando abandonó el calor húmedo del baño. Matt estaba despatarrado en el sofá viendo la tele cuando Neil salió del dormitorio después de haberse vestido. No dijo nada al verlo marcharse, probablemente asumiendo que solo iba al cuarto de los primos a darle la lata. En vez de eso, Neil abandonó la residencia y tomó el camino serpenteante que bajaba hasta Perimeter Road. Despacio, cruzó el campus hacia la biblioteca. Solo se encontró con un par de estudiantes mientras subía las escaleras hasta el laboratorio de informática. A pesar de la relativa privacidad que tenía, escogió un ordenador en la última fila. Había dejado de seguir las noticias de manera obsesiva en septiembre, pero hoy no le interesaba rastrear indicios de su pasado. Primero escaneó la red en busca de rumores sobre su estancia en el Evermore y, al no encontrar nada, empezó a buscar información sobre el resto de equipos que se habían clasificado para el campeonato de primavera. Era una forma fácil de dejar de pensar y echar el rato durante un par de horas. No se acordaba de haber apoyado la cabeza en la mesa y desde luego no tenía recuerdo de haberse quedado dormido. Se despertó con un sobresalto al sentir unos dedos clavándosele en la parte posterior del cráneo. Intentó agarrar una pistola, un cuchillo, cualquier cosa que tuviera cerca y que pudiera conseguirle el espacio suficiente para salir corriendo, y acabó por lanzar el ratón del ordenador hasta el otro lado de la mesa. Lo miró sin verlo y después levantó la vista hacia la pantalla del ordenador. Los dedos se aferraron a su pelo, y Neil no se resistió cuando Andrew lo obligó a echar la cabeza hacia atrás. ¿Tu curva de aprendizaje qué es? ¿Una línea horizontal?, preguntó Andrew. Ayer te dije que dejaras de ponerme las cosas difíciles. Y yo te dije que no podía prometértelo. Andrew lo soltó y observó sin compasión alguna cómo se frotaba la cabeza. Neil se incorporó y empezó a cerrar las búsquedas que tenía abiertas en el ordenador. Llevaba 3 pestañas cuando vio la hora. Era más de las 11, lo que quería decir que Matt estaba recibiendo a Dan y las chicas en el aeropuerto y Neil debería haber estado ya en el estadio con Abby. No sabía qué era peor, haber perdido 2 horas de aquella manera o haberse quedado dormido en un lugar público. En silencio, contó hasta 10 en francés y en español, pero no consiguió aplacar su ira ni su frustración. Andrew echó a andar hacia las escaleras, suponiendo que Neil lo seguiría. Tenía razón. El coche estaba aparcado junto al bordillo, con las luces de emergencias parpadeando. Los 3 miembros restantes de su grupo iban apretados en el asiento trasero. No sabía quién había convencido a Kevin para que cediera el asiento del copiloto o por qué, pero no merecía la pena preguntar. Subió al coche y se puso el cinturón. No le dije a nadie que iba a la biblioteca, dijo cuando Andrew arrancó el coche. Solo tienes un par de escondites, dijo Nicky. El entrenador nos dijo que no estabas en el estadio. Te llamamos, pero no contestaste el teléfono. Se tocó los bolsillos y sacó el móvil. Al abrir la tapa, la pantalla no se encendió. Lo había puesto a cargar el día anterior, pero no durante mucho tiempo. Lo cerró y lo dejó caer en el portavasos que había entre los 2 asientos delanteros. Andrew alargó la mano y abrió la guantera. Dentro había un cargador. Por un momento, Neil creyó que Andrew había estado rebuscando entre sus cosas, pero el cable tenía una pegatina roja que no le sonaba. Debía de ser el de Andrew. Tenía el mismo modelo. Neil sacó el cargador y cerró la guantera. Había una llave atada al adaptador con una goma. Neil había utilizado lo suficiente la llave del coche de Andrew durante los últimos meses como para reconocerla por la forma. Alternó la vista entre la llave en sus manos y la que había en el contacto. O bien Andrew le había confiscado su copia a Nicky o había conseguido una solo para él. Ninguna de las 2 opciones tenía mucho sentido.
Solo había usado el coche de Andrew porque necesitaba un segundo conductor mientras él no estaba. El viaje hasta la madriguera fue corto y Andrew no entró con ellos. Neil introdujo el código para abrir la puerta y fue el primero en entrar en los vestuarios. Weimar y Abby lo esperaban en el salón. El rostro de la enfermera estaba lleno de una tristeza incomprensible al contemplar el estado de Neil, pero no lo regañó por lo que había hecho ni cuestionó sus motivos. Quizá ya había obtenido sus respuestas de Weimar, o puede que el entrenador estuviera allí para asegurarse de que no lo hiciera. Fuera como fuera, Neil lo agradeció. «No me puedo creer que dejaras que David te hiciera la cura», dijo Abby. «No sabe ni lavar un plato, mucho menos limpiar unos puntos». «Calla, mujer», dijo Weimar. «Tuve cuidado». Abby le hizo un gesto a Neil con las 2 manos para que la siguiera. «Venga, a ver que te vea». Lo llevó hasta su despacho y cerró la puerta en cuanto entraron. Subirse a la camilla no era tan doloroso como subir las escaleras de su litera, y Neil se colocó en el borde. Abby fue a por gasa y antiséptico, mientras Neil trataba de quitarse el jersey por encima de la cabeza. Apretó los dientes contra el fuego que le abrazó los hombros y la espalda, y trató de respirar de manera superficial para aguantar el dolor. Abby lo ayudó a sacar los brazos de las mangas y apartó el jersey con delicadeza. Neil buscó un punto aleatorio en la pared contraria para fijar la vista y guardó silencio mientras ella hacía su trabajo. Empezó por arriba, masajeándole la cabeza con cuidado a través del pelo en busca de bultos escondidos, y fue bajando. Weimar había revisado sus heridas justo el día anterior, pero Abby se deshizo de todos los vendajes salvo el del pómulo. «Te ha avisado de lo del tatuaje», dijo Neil. «Y de esto». Abby le pasó los pulgares por debajo de los ojos, acariciando la delicada piel. «¿No vas a hacerme preguntas?» «He visto tus cicatrices, Neil. No me sorprende descubrir que no son lo único que ocultas. Quiero hacer preguntas, pero ya me pediste una vez que no me entrometiera». Retomó su labor, pero aún tardó mucho en acabar. Una vez que hubo terminado con el torso, llegó el momento de encargarse de sus piernas. Las líneas de moratones que decoraban sus muslos, producto de los golpes de las pesadas raquetas, hicieron que arrugara los labios en un gesto de indignación. Se suponían unos sobre otros en varias capas, algunos frescos y morados sobre otros verdes y amarillos, más antiguos. Sus rodillas no estaban en mejor estado. Había chocado contra el suelo demasiadas veces al caerse. «El entrenador no me dejará salir a la cancha hasta que des tu visto bueno», dijo Neil. «¿Cuándo podrás hacerlo?» Abby lo miró como si estuviera hablando en otro idioma. «Podrás ponerte la equipación cuando no parezca que te ha pasado un camión por encima». «Me voy encontrando mejor», dijo Neil. «Además, en el Evermore jugué en peores condiciones». «Esto no es el Evermore. Sé que te preocupa la temporada, pero no dejaré que pongas en riesgo tu salud más de lo que ya lo has hecho. Tienes que tomártelo con calma durante un tiempo». «1 semana», dijo, alzando la voz cuando Neil empezó a protestar. «El martes que viene decidiré si estoy dispuesta a dejarte jugar. Si haces alguna actividad extenuante antes de que llegue el día, te pasarás otra semana en el banquillo. ¿Entendido? Aprovecha esta semana para descansar y quitarte los vendajes siempre que puedas. Las heridas necesitan airearse». «1 semana», repitió Neil. «No es justo». «No», dijo Abby, acunándole el rostro entre las manos. «No es justo. Nada de esto es justo». El dolor que oyó en su voz acalló la protesta incipiente de Neil. Abby lo escrutó con la mirada, contemplando las crueles cicatrices y las heridas recientes con desolación. «A veces pienso que este trabajo acabará conmigo», dijo. «Tener que ver lo que la gente le ha hecho a mis zorros, lo que os siguen haciendo. Quiero protegeros, pero siempre llego demasiado tarde. Lo único que puedo hacer es tratar las heridas y no perder la esperanza de que las cosas mejoren. Lo siento mucho, Neil. Deberíamos haber estado a tu lado». «No os lo habría permitido», dijo él. Abby lo rodeó con los brazos y lo apretó contra ella. Intentó tener cuidado, pero aún así le hizo daño. No fue el dolor lo que hizo que Neil se congelara, sino la incertidumbre. Las únicas personas que lo habían abrazado eran sus compañeros de equipo, y esos abrazos no habían sido más que apretones breves en medio de un partido. Su madre se había aferrado a él a veces, pero normalmente era cuando estaban eludiendo los ojos curiosos de alguien y quería ocultarlo con su cuerpo. Nunca lo había abrazado como si quisiera protegerlo. Su madre siempre había sido dura, feroz e inquebrantable hasta el final. Recordó la manera en que había arañado el aire mientras se atragantaba con su última bocanada de aire. La forma en que su cuerpo se desgarró allí donde la sangre había pegado la piel al vinilo. Le temblaron los dedos por la necesidad de sujetar un cigarrillo en busca de aquel olor a humo que era tan horrible como reconfortante. El fuego era lo único que le quedaba de ella. No había ni rastro de su madre en su reflejo. Era la viva imagen de su padre. Ya no estaba. Incluso si hubiera estado allí, no lo habría consolado en aquel momento. No lo habría abrazado como si estuviera a una respiración de deshacerse en pedazos.
Le habría limpiado las heridas porque no podría arriesgarse a que una infección los ralentizara, pero también le habría pegado por escoger a los zorros por encima de su propia seguridad. Casi podía oírla insistiéndole al oído. No sobreviviría lo suficiente como para llegar a olvidar su voz. Era un alivio y algo deprimente al mismo tiempo, y una ola repentina de dolor amenazó con tragárselo entero. «Tengo que irme», dijo Neil. «¿Hemos acabado?» Abby lo soltó despacio y lo ayudó a vestirse. Habría sido capaz de atarse los cordones, pero Abby lo hizo por él. Neil se lo permitió y se concentró en alisarse el jersey. Ella se apartó para que pudiera bajarse de la camilla y no lo siguió cuando salió de la consulta. En lugar de seguir el pasillo hasta el salón, Neil salió a la cancha por la puerta del fondo. No fue capaz de respirar hasta estar en el círculo interno con las manos pegadas a la pared, y la primera bocanada de aire que inspiró casi lo partió en dos. Podía sentir cada uno de los muros que había construido para sobrevivir en el Evermore se derrumbaba a su alrededor. Se aferró a su autocontrol con las yemas de los dedos, consciente de que, si cedía, acabaría por ahogarse. Su corazón parecía estar hecho de lava, pero cada respiración aliviaba un poco el calor. Obligó a sus dedos a dejar de temblar y se dio la vuelta para dirigirse de nuevo a los vestuarios. Weimar y Andrew ya no estaban, pero Matt y las chicas habían llegado en su ausencia. Aún no quería enfrentarse a ellas. Así que retrasó el momento mientras buscaba un enchufe libre. Encontró uno en la regleta detrás del mueble de la tele y puso el móvil a cargar. Cuando la luz del teléfono se puso en rojo, fue hacia el sofá. Su intento de actuar como si no pasara nada dejó de ser efectivo cuando tuvo que sentarse. Era imposible disimular el cuidado que tenía que poner para dejarse caer sobre el cojín. Fue en ese momento cuando el enfado de Dan se desató por fin. «Ese hijo de la gran...» se interrumpió tan de repente que Neil tuvo que mirarla. René le había puesto una mano en el hombro y sonrió cuando Neil la miró. «Estábamos hablando de qué pedir para comer. Abby ha dicho que llamaría e iría a recogerlo para que no tengamos que esperar al repartidor. ¿Alguna sugerencia?» «Cualquier cosa que me parece bien», dijo Neil. Allison lo miró de arriba abajo, escéptica. «¿Puedes masticar siquiera?» «Sí», dijo Neil. «¿Dónde está Andrew?» «Lo hemos visto al llegar», dijo Matt. «Estaba hablando con el entrenador a las afueras del aparcamiento. Supongo que ahora tendrán que volver a conocerse. Esperemos que vaya mejor que la primera vez». «Aún no he terminado contigo», dijo Allison. Neil la recompensó por su persistencia con algo que sabía que la distraería. «¿Has visto ya la pancarta de Seth?» Las palabras tardaron un poco en calar, pero en cuanto lo hicieron, Allison se levantó de la silla y salió disparada hacia la cancha sobre tacones arcoíris de 15 centímetros. Dan pareció estar a punto de ir tras ella, pero sacudió levemente la cabeza y cambió de idea. «¿Bocadillos o comida china?», le preguntó a Neil. «Me vale cualquiera de las dos». «Yo estoy de acuerdo con Allison sobre lo de masticar». Nicky señaló su propio rostro en referencia a los moratones que decoraban las mejillas y la mandíbula de Neil. «El arroz y los fideos son más blandos que los bocadillos. Mejor pedimos chino». Matt se levantó y fue a comunicarle su elección a Abby. Estaba de vuelta cuando la puerta exterior se cerró de un portazo. Al otro lado de la sala, Dan se enderezó en su asiento y le lanzó una mirada significativa a René. Esta le soltó la mano y entrelazó los dedos sobre el regazo. A juzgar por su gesto de decepción, no era la respuesta emocionada que Dan había esperado, pero no tuvo tiempo de presionarla antes de que Andrew entrara en el salón. Matt cometió el error de detenerse a mirar. Andrew no titubeó lo más mínimo antes de pegarle un puñetazo que lo desestabilizó por completo. Debería haber sido incapaz de derribarlo. Matt le sacaba varias cabezas y levantaba más peso que nadie en el gimnasio. Sin embargo, Andrew contaba con la ventaja del factor sorpresa y no se detuvo tras hacerlo caer. Le estampó el puño contra la cara en cuanto tocó el suelo. Dan se puso de pie en un parpadeo, pero de alguna manera Neil consiguió llegar hasta Andrew antes que ella. Ni siquiera recordaba haber decidido moverse. Utilizó el impulso al ponerse en pie y su propio cuerpo para apartar a Andrew de un empujón. Esperaba que se mantuviera firme, pero Andrew dejó que lo empujara y le dirigió una mirada despreocupada. Neil interpuso las manos entre los dos por si acaso intentaba rodearlo. «Ya basta», dijo. «Matt no ha hecho nada malo». Andrew hizo un gesto de rechazo con los dedos. Sabía lo que ocurriría si le ponía la mano encima a Kevin, y aún así fue lo bastante estúpido como para hacerlo otra vez. Si vuelve a repetirse, no seré tan agradable. «No me creo que lo estés amenazando», dijo Dan. «¿Quién te crees que pagó la fianza de Aaron? Si no fuera por Matt, Aaron seguiría en la cárcel esperando a que se celebrara el juicio». «Eso da igual», dijo Aaron desde su asiento. El día anterior, Nicky parecía sentirse culpable mientras advertía a Matt de que tuviera cuidado. Ahora cerró filas con sus primos y le dedicó un encogimiento de hombros exagerado a Dan. Matt ayudó a Aaron, no a Andrew. No puedes hacerle un favor a uno de ellos y pretender que cuente para los dos solo porque son gemelos, ¿sabes? Eso no vale. «Un placer volver a verte a ti también, monstruo», dijo Matt con cierta amargura. Neil lo miró mientras se ponía en pie.
Matt se pasó una mano por la sangre que le salía de la nariz. Le absorbió con fuerza y torció el gesto ante el sabor. Me alegra ver que sigues estando como una puta cabra. ¿De qué te sorprendes?, dijo Aaron. La medicación no era lo que le volvía loco. Hola, Andrew, dijo René. Él no dijo nada, pero dirigió una mirada impasible en su dirección. René esbozó una sonrisa complacida y asintió levemente, reconociendo y aceptando lo que fuera que viera en los ojos intensos de Andrew. Su reencuentro consistió tan solo en ese intercambio de 2 segundos. Andrew volvió a sentarse en Neil en cuanto René terminó de mirarlo. Abby entró al cabo de un momento y titubeó con el bolso a medio colgar del hombro. Contempló primero la evidente ira de Dan y después la expresión tensa y la nariz cubierta de sangre de Matt. No tardó en atar cabos y se volvió hacia Andrew con cautela. «Andrew», dijo, «bienvenido de nuevo. Esto no es lo mismo sin ti». Él la observó en silencio. Abby esperó, pero acabó por darse cuenta de que no iba a recibir ninguna respuesta. Incómoda, miró al resto de los zorros. «La comida debería estar lista cuando llegue. Vuelvo enseguida, ¿vale? Intentad portaros bien mientras no estoy». «Gracias», dijo Dan. Abby miró a Andrew una última vez y se marchó. La puerta apenas se había cerrado a su espalda cuando entró Weimar. Neil se preguntó si había estado fumando o solo esperando para dejar que su equipo se acostumbrara a la vez al abrupto regreso de Andrew y a las heridas de Neil, igual que lo había abandonado con el dolor de Allison en septiembre. El entrenador arqueó una ceja al ver a Matt y después miró a Neil y a Andrew. «¿No te dije que no mataras a tus compañeros de equipo?», preguntó. Andrew fingió no haberlo oído, así que Weimar miró a su alrededor. Tardó menos de un segundo en darse cuenta de que le faltaba un zorro. «Allison estaba aquí hace un momento. ¿A dónde ha ido?» «A ver las pancartas del campeonato», dijo Neil. «Volverá cuando haya dejado de llorar», añadió Nicky. «No está llorando», replicó Neil. Nicky sonrió. «Te has puesto 5 pavos a que sí». Neil debería haberlo dejado pasar. Puede que lo hubiera hecho hacía tan solo un mes. Sabía que sus compañeros estaban obsesionados con las apuestas. No importaba si era sobre el marcador final o la relación inexistente entre Andrew y René, o quién daría el primer puñetazo en una pelea. Apostar sobre el trauma psicológico de alguien no era algo nuevo ni inesperado, pero Neil no estaba de humor para soportarlo hoy. El momento con Abby lo había dejado con los nervios a flor de piel y apenas era capaz de mantenerse de una pieza por el bien de sus compañeros. El olor amargo a tabaco que desprendía el abrigo de Andrew fue la gota que colmó el vaso. «No te atrevas a apostar sobre el duelo de alguien». Consiguió que su voz sonara neutral, pero a duras penas. «¡Ey, ey!», Nicky levantó las manos en defensa propia. «Sin malos rollos, ¿eh? No pretendía ofender, solo intentaba animar el ambiente». «Pues anímate mientras vas a ver cómo está», dijo Weimar. «Tenemos mucho de lo que hablar hoy, y no puedo empezar hasta que estemos todos. Se cabreará más si empezamos sin ella que si la interrumpes. Y sí, te estoy hablando a ti, Heimlich. No quiero que Neil se mueva más de lo necesario». «Puedo andar», dijo Neil. «Y yo que me alegro», dijo Weimar. «Nadie te ha preguntado». Nicky se levantó de su asiento y se marchó. Andrew le clavó una uña a Neil en el hueco de la garganta hasta que éste centró su atención en él. «Siéntate y estate quieto». Neil le apartó las manos de un monetazo y se volvió hacia el sofá. Andrew se apropió del cojín del medio, así que él se sentó con cuidado en el hueco libre a su lado. Su cuerpo se arrepentía de haber intervenido en aquella pelea, pero Matt asintió levemente a modo de agradecimiento cuando sus miradas se encontraron. Neil miró a Andrew, intentando adivinar su estado de ánimo, y siguió la línea de su mirada hacia abajo. Había sacado un cuchillo pequeño y le daba vueltas entre los dedos. No era uno de los que llevaba en las bandas de los brazos, pero Neil no se sorprendió de no reconocerlo. Casi nunca veía el mismo cuchillo 2 veces. «¿No es tan fascinante?», dijo Andrew. «No», confirmó Neil. No sabía cómo explicar el caos de emociones que sentía al contemplar aquella hoja afilada. Había un motivo por el que su padre era conocido como el carnicero. Su arma favorita era un cuchillo de carnicero lo bastante afilado y pesado como para desmembrar de un solo golpe. Antes de hacerse con aquel cuchillo, Nathan Wyszynski había usado un hacha. Aún la conservaba para aquellas ocasiones en las que, de verdad, quería que alguien sufriera. La hoja estaba algo roma y necesitaba un poco de peso y esfuerzo extra para cortar hueso. Neil solo lo había visto utilizarla una vez, el día que conoció a Rico y a Kevin en el estadio Evermore. Eso lo que... Intentó encontrar las palabras, extremadamente consciente de que la conversación se había acallado al otro lado de la habitación. Los veteranos estaban intentando poner la oreja sin que resultara demasiado obvio. Neil se decidió por la explicación más vaga que se le ocurrió y esperó que sus compañeros creyeran que se refería a Rico. «Nunca entendí por qué le gustan los cuchillos». Aquellas simples palabras no deberían haber provocado semejante reacción. Andrew se quedó congelado y levantó la vista del cuchillo, pero no miró a Neil. Miró a René y Neil siguió la dirección de su mirada. Esta se había interrumpido en mitad de una frase y había clavado los ojos en él. Pero la René que lo observaba no era la optimista redimida de los zorros. La sonrisa dulce había desaparecido y la expresión impasible de su rostro le recordó a Andrew. Neil se tensó por instinto, preparado para luchar o huir.
Antes de que su cuerpo pudiera decidirse, René redirigió su mirada inescrutable hacia Andrew. Los dos se enzarzaron en una batalla de miradas, silenciosos e inmóviles, ajenos a los rostros desconcertados de los compañeros que los contemplaban. Andrew no dijo nada, pero René levantó la barbilla. Él respondió con un ruidito de asentimiento y guardó el cuchillo. «Dejarán de gustarle cuando tenga uno clavado en las tripas», dijo. Neil volvió a mirar a René justo a tiempo para ver desaparecer a la otra René. Una máscara de calma sustituyó a la muerte en su rostro y retomó la conversación donde la había dejado. Actuó como si no hubiera pasado nada e ignoró las preguntas evidentes en la expresión de Dan. En su lugar, obligó a sus amigos a continuar la conversación con suavidad. Allison y Nicky regresaron juntos. La chica recuperó su asiento con las mejillas secas y los ojos llenos de una determinación feroz. René le dedicó una sonrisa de ánimo. La de Dan estaba cargada de aprobación. Allison tamborileó con las uñas en el brazo del sillón, impaciente, y clavó su mirada expectante en Weimar. ¿A quién vamos a eliminar primero? Primera ronda. El sudeste contra el sudoeste. Weimar levantó el portapapeles y echó un vistazo a la primera página. Este año los equipos impares juegan los jueves, así que nosotros nos toca los viernes. El 12 de enero jugamos contra la Universidad de Texas. Lo bueno es que Austin está a más de 1.600 kilómetros, así que la universidad nos va a permitir viajar en avión en lugar de ir en autobús. El 19 jugamos en casa la revancha contra el Belmonte. El 26 de enero contra el Arkansas. Necesitamos ganar 2 de 3 para pasar a la ronda de eliminación. El Belmonte es el cuarto en el ranking, pero acordaos de cómo fue jugar contra ellos en otoño. El UAS también se clasificó en cuarto puesto. El UT quedó segundo y lleva 5 años manteniendo ese puesto en su región. Los 3 han jugado antes en el campeonato de primavera con distintos resultados. Sabes lo que hacen. Saben lo que tienen que hacer para clasificarse. Nosotros somos el eslabón más débil, pero eso no significa que vayamos a rompernos. Solo quiere decir que tendremos que trabajar el doble para seguirles el ritmo. Si estáis dispuesto a ello, tenemos una oportunidad. Desenganchó un puñado de hojas del portapapeles y las agitó en dirección a Matt, quien se levantó y empezó a repartirlas. Weimar había preparado dosieres para la primera ronda. La primera página consistía en el calendario de otoño del UT, con los resultados incluidos. En la parte inferior, una nota detallada de las últimas 7 participaciones del equipo en el campeonato de primavera. Habían conseguido llegar a la tercera ronda 3 años seguidos antes de ser eliminados. Neil pasó la hoja y revisó la lista de jugadores. Las 4 páginas siguientes seguían el mismo esquema para el Belmonte y el SUA. El lunes analizaremos en profundidad su estilo de juego y estableceremos estrategias concretas, dijo Weimar. Para entonces también tendré grabados los discos con todos los partidos de la temporada de otoño. Podéis verlos en vuestro tiempo libre si sentís curiosidad, salvo por una excepción. No voy a quitarle tiempo a los entrenamientos para enseñaros nada más que un par de momentos claves. Tenemos una semana de descanso entre la primera ronda y los primeros partidos eliminatorios, continuó. La mala noticia es que no sabemos a quién nos enfrentamos hasta febrero. La buena, este año la triada, están todos en el grupo de los impares. Tendrán que enfrentarse los unos a los otros en la tercera ronda. Por primera vez en 6 años, uno de ellos no llegará a las semifinales. «¡Hostia!», exclamó Dan sorprendida. «¡Menuda potra!». «Apuesto a que eliminarán al PEM», dijo Nicky. «Basta», intervino Kevin antes de que los demás pudieran apostar. «Da igual a quién eliminen. Estamos muy lejos de poder enfrentarnos a cualquiera de ellos. ¿Cuánto tiempo va a estar Neil en el banquillo?» «Una semana», respondió Neil un poco resentido. Abby se niega a replanteárselo hasta el martes que viene. «Ha sido generosa», dijo Dan. «Yo te habría dejado en el banquillo la primera ronda entera». «Puedo jugar», dijo Neil. Kevin alargó la mano por detrás de Andrew para darle una colleja a la cabeza. Cualquier rastro de empatía que hubiera conseguido reunir el día anterior había desaparecido. Respondió a la mirada irritada de Neil con una expresión furiosa. «Ya te advertí que no mintieras sobre tu salud», dijo, feroz. «Te necesitamos en la cancha, pero no si tu presencia supone hundir a todo el equipo. En tu estado actual, dejarte jugar sería una pérdida de tiempo para todos». «Y una mierda», dijo Neil. «Déjame salir a la cancha y te lo demostraré». «Cállate», dijo Weimar. «Cuando tengas menos de 50 puntos en el cuerpo, me pensaré dejar que entres en mi cancha. Si te pillo aunque sea mirando la equipación antes de que yo lo diga, te dejo otra semana en el banquillo para que aprendas. ¿Entendido?» «Pero quiero oír un sí, entrenador». «Entrenador». Entonces Andrew le pellizcó la muñeca y Neil olvidó lo que había estado a punto de decir. Un rayo de fuego le recorrió los dedos y apartó la mano a toda velocidad. Fulminó a Andrew con la mirada, irritado, pero este no se molestó en mirarlo. Neil se agarró el abdomen con el brazo para que Andrew no tuviera acceso a su mano y volvió a prestar atención a Weimar de mala gana. «Te lo agradezco, creo», dijo Weimar.
Andrew, ¿cómo de retrasado vas? No vi que hubiera gimnasio entre las instalaciones del Skiven. No había, dijo Andrew. Tuve que improvisar. ¿Quiero saberlo? Preguntó Weimar y después se respondió a sí mismo. No, no quiero saberlo, a no ser que haya alguna demanda de la que deba preocuparme. Volvemos a entrenar en el gimnasio por la mañana. Neil, hasta que estés de vuelta en la cancha, por las mañanas vendrás aquí. Quiero que te dediques a ver las grabaciones y documentar la defensa del UT. Mañana por la tarde tenemos las visitas semestrales con Betsy. Ya sabéis cómo va el tema. No podéis ir con alguien que juegue en la misma posición que vosotros. Dan hará las parejas y os dirá a qué hora tenéis que ir mañana por la mañana, ¿de acuerdo? Me pongo a ello, dijo Dan. El último tema por mi parte es hacer control de daños, dijo Weimar. Ahora mismo todo el mundo está pendiente de nosotros. Hemos jugado un pedazo de temporada y hemos sufrido tragedias de sobra. Así que en este momento somos el centro de atención y puede que este año la gente apueste por fin por el caballo perdedor. El consejo escolar quiere que hagamos más publicidad para animar aún más a la afición. Habrá más cámaras en los partidos, más entrevistas y más intromisiones en general. Si pudiera prohibiros a algunos abrir la boca en público, lo haría, pero no depende de mí. Intentad comportaros sin parecer inseguros. ¿Seréis capaces? Eres un aguafiestas, entrenador, dijo Nicky. Ya veréis lo mucho que puedo aguaros la fiesta si nos dejáis mal, dijo Weimar. Pero tú me preocupas menos que nuestro saco de boxeo y bocazas particular. ¿A alguien se le ocurre algo para que Neil deje de parecer una mujer maltratada? Está controlado, dijo Allison y miró a Neil. Cuando acabemos aquí, te vienes a nuestra habitación. Pensaba ir a comprar mis libros de texto, dijo Neil. No era una sugerencia, dijo Allison. Puedes ir cuando haya acabado contigo, a no ser que te apetezca salir con esa cara. Prometemos no hacer preguntas sobre lo que pasó en vacaciones, dijo René. O bien no vio la forma en que Allison le fulminó con la mirada para arrebatarles la oportunidad de conseguir un buen cotilleo o decidió ignorarlo. No creo que tardemos mucho. Neil no se fiaba de que Allison no intentara sonsacar la información, pero sí confiaba en que René intervendría en su defensa cuando lo hiciera. De acuerdo. Yo también tengo que comprar los míos, dijo Nicky. Podemos ir juntos cuando acabes. Weimar asintió y contempló a su equipo. ¿Alguien tiene algo que añadir? Vamos a necesitar una estantería o algo donde poner el trofeo del campeonato, dijo Dan. ¿Podemos mover los muebles? El consejo no lo aprobará hasta que no hayamos superado al menos el segundo partido eliminatorio, dijo Weimar. Pero buen intento. ¿A quién le importa lo que diga el consejo?, dijo Allison. ¿Lo compro yo? Que los del consejo son unos tacaños. Nos merecemos algo caro que te cagas. Matt, toma medidas de la parte de atrás de tu camioneta. Necesito saber el tamaño máximo antes de empezar a buscar. Ser joven y asquerosamente rica, dijo Nicky. Menudo sufrimiento. Allison se miró la manicura con un gesto de aburrimiento. Y que lo digas. Nicky puso los ojos en blanco, pero lo dejó estar. ¿Algo más?, preguntó Weimar. El ruido de la puerta al abrirse anunció el regreso de Abby y el entrenador sacudió la cabeza. Da igual, ha llegado la comida. Papead y largaos de mis vestuarios. Si alguien me necesita, estaré revisando el papeleo y los calendarios. Se bajó del mueble donde estaba sentado y desapareció de su despacho. Abby cubrió la mesita de contenedores de comida y repartió platos de papel. Cuando hubo terminado, se quedó solo el tiempo suficiente para ofrecer una bienvenida discreta, pero llena de cariño, a los zorros. A Neil le extrañó que no se quedara a preguntarles qué había hecho durante las vacaciones, pero la manera incómoda en la que miró a Neil y a Andrew mientras se dirigía al despacho de Weimar le hizo pensar que quizás lo hacía por su bien. Era una cortesía innecesaria. Era poco probable que a Andrew le importara que sus compañeros hubieran tenido unas mejores vacaciones que él, y Neil no les guardaba ningún rencor por su felicidad. Comieron en silencio. Neil desenchufó su teléfono al salir y Andrew no lo dejó montarse en el coche hasta que lo hubo encendido. Los zorros volvieron a la torre en 2 coches y Neil siguió a las chicas hasta su habitación. Allison hizo que se sentara de lado en el sofá mientras ella rebuscaba en su maleta. Volvió con una bolsa de plástico y se sentó tan pegada a él como pudo. Neil la observó verter los productos de maquillaje en el escaso espacio entre ambos. «Habría sido mejor si hubieras venido a la tienda con nosotras», dijo Allison. Parecía una acusación, aunque nadie había avisado a Neil de sus intenciones. Se preguntó si debería pedir disculpas. Antes de poder decidirse, Allison siguió hablando. «Da igual, he comprado la fila entera. Encontraremos tu tono tarde o temprano. Mira hacia adelante y déjame trabajar. No hables a no ser que te haga una pregunta». Levantó los paquetitos de 2 en 2, uno a cada lado de su rostro, y buscó el color que más se acercaba a su piel. Algunos los descartó de inmediato, otros los apartó para revisarlos en la segunda ronda. Al final se quedó con 3 de ellos y empezó la labor de cubrir los moratones que le cubrían la garganta y el rostro. René y Dan rodearon el sofá para poder ver lo que hacía. Neil no la miró para no correr el riesgo de provocar la ira de Allison,
pero casi podía oír cómo Dan apretaba los dientes. ¿Por qué? Exigió Dan por fin. ¿Qué esperaba conseguir? ¿Por qué lo hizo? Dan, le regañó René con suavidad. Se lo hemos prometido. Tú se lo has prometido, replicó Dan. Neil habría dejado que se pelearan entre ellas, pero no era su decisión lo que Dan estaba cuestionando. Para llegar hasta Kevin, dijo. Y Allison le apartó las manos del rostro. Neil miró a Dan de reojo. Kevin lleva 1 año siendo un zorro, pero aún tiene un dormitorio en el nido de los cuervos. ¿Lo sabías? Rico ni siquiera ha tirado sus apuntes de clase. ¿No te parece interesante? Lo amenaza y lo critica a la mínima oportunidad, pero es incapaz de renunciar a él. Está tan obsesionado con Kevin como Kevin lo está con él. Ahora Kevin se está olvidando de él, continuó Neil. En el partido de octubre contra los Cuervos, a Kevin le importábamos más nosotros que tener a Rico detrás. Ese día nos escogió a nosotros en vez de a ellos, y eso es imperdonable. Rico es el rey, no consentirá que lo ignoren, lo subestimen o lo superen, así que fue a por aquellos que servían de apoyo a Kevin y se los arrebató. Quería hacer que le tuviéramos miedo y que a Kevin le plagaran las dudas. Dan emitió un resoplido vulgar. Menudo gilipollas incompetente. Gracias, dijo Neil. Dan parecía confundida, así que se explicó. Por no preguntarme si lo consiguió. Por supuesto que no lo consiguió, dijo Allison. A ti no te da miedo Andrew. ¿Por qué ibas a tenerle miedo a Rico? No es más que otro niñato malcriado y huevocasas con problemas de ira. Ahora mira hacia adelante y déjame trabajar. No te he dado permiso para moverte. Neil volvió a quedarse inmóvil hasta que terminó. Allison se echó hacia atrás para repasarlo de arriba abajo con un ojo crítico y después se levantó y fue por el espejo que había sobre su escritorio. A Neil se le encogió el estómago a ver qué se lo traía. Lo aceptó cuando se lo tendió, pero lo miró boca abajo sobre el regazo. Allison le indicó que se mirara con un gesto, pero Neil sacudió la cabeza. Si tú dices que estoy bien, me fío de ti, dijo Neil. ¿No te da miedo, Rico, pero sí mirarte al espejo? Allison se cruzó de brazos y lo miró con lástima. Estás fatal de la cabeza, chaval. ¿Venías así de serio o es culpa de tus padres? Dan intervino antes de que Neil pudiera reaccionar. Estás genial. Es posible que alguien se dé cuenta de que vas maquillado si te miran muy de cerca. Pero dudo que te hagan preguntas. Desde aquí ni siquiera se nota. Solo tendrás que pasarte por aquí después del entrenamiento matutino para que te pongamos guapo hasta que los moratones desaparezcan. ¿Tienes alguna clase a las 9 este semestre? No, el otoño pasado me pasé demasiado. Neil se volvió hacia Allison. Gracias. A mí ni se me había ocurrido. Parece un truco muy útil. Lo es. Lo aprendí cuando empecé a jugar para que los paparazzi me dejaran en paz. No he vuelto a necesitarlo desde entonces, pero yo nunca olvido un truco de belleza. Se encogió de un hombro. Ve a por tus libros y así la pruebas. Cuanto antes mejor. Dan está esperando para apropiarse de tu habitación. No es su habitación lo que me interesa, dijo Dan. Neil dejó el espejo a un lado y se levantó del sofá. Ya me voy. Por cierto, Neil, dijo Dan cuando Neil llegó a la puerta. Dejó la mano floja sobre el picaporte y se giró hacia ella. Si quieres hablar de ello, de lo que sea, o... Hizo un gesto vago junto a su cabeza, refiriéndose quizá al cambio repentino de aspecto de Neil. Sabes que estamos aquí, ¿no? Para lo que necesites. Lo sé, dijo Neil. Puede que luego. ¿Me mandas un mensaje cuando sea seguro volver a la habitación? Puede que lo haga o puede que no. Neil sacudió la cabeza y se marchó. Cerró la puerta al salir y se quedó un segundo en el pasillo. Estaba cansado y dolorido y no le apetecía nada pasar la próxima semana sin pisar la cancha, pero durante un momento nada de eso importaba. Estamos bien, dijo en voz alta en el pasillo vacío. Todo va a salir bien. Al menos los zorros estarían bien y eso era más que suficiente.